Aquí comienza el espacio exclusivo del Frente Amplio, con comentarios, informes, noticias, actividades. Contigo al frente somos Paysandú, un mejor lugar para vivir. Exclusivo del Frente Amplio, Sebastián Sabini y Daniel Gerard hablan de las reformas a la educación por ser regresivas y privatizadoras, pensadas a espaldas de la gente, de los docentes, de los estudiantes. Hola compañeros y compañeras del Frente Amplio, estamos aquí en el Parlamento votando la Ley de Urgente Consideración. Particularmente en el capítulo de educación no hemos acompañado prácticamente ningún artículo. Entendemos que es una ley que tiene una orientación privatizadora, que se construyó de espaldas a los estudiantes, de espaldas a los docentes, que modifica las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación y que además tiene una clara orientación que va en contra de las principales tradiciones de la educación pública, como la laicidad y la no intervención del Poder Ejecutivo. Y toda la ley en general tiene una orientación represiva y también en materia educativa propone soluciones en este campo que para nosotros van a ser, en realidad, van a generar más problemas que los que está proponiendo. Sí, como dice el Tati, la ley propone en el artículo 16 evitar hechos violentos a trabajadores de la enseñanza, del transporte, también de la salud, a través de multas hasta 100.000 pesos. Imagínense si luego de un conflicto en la escuela, la directora, el director le hace la denuncia y una familia recibe ese castigo, ¿no? Queda arruinada. Eso genera más problemas de convivencia, más malestar en los territorios que soluciones. Y esa mirada está en toda la ley de urgente consideración, también aumentando las penas, que eso ha demostrado un fracaso en el mundo, y también ampliando las potestades para la policía, cosa que ellos mismos han dicho que no les sirve. Por eso decimos que la LUC es mala. La diputada Cristina Lustenberg habla sobre niñez y adolescencia. Nuestra prioridad política 1 tendría que ser revisar las deficiencias que tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia, la poca inversión que pese a todo lo avanzado en los últimos años, y no quiero decir que solamente en estos 15 años, porque a mí me gusta relatar la historia, pero en estos últimos años hemos visto una disminución ostensiva de la mortalidad infantil, del embarazo en niñas y adolescentes, en los niveles de infantilización de la pobreza, que ustedes saben que en nuestro país, y no es que me refiera a la crisis y por eso hago un paralelismo con la pandemia. Ustedes saben que el 60% de los niños menores de 16 años en el año 2004 se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. Y basta que uno recorra el buen análisis que hizo el diputado Echeverría de las características socioeducativas y etarias que tiene la población hoy que se encuentra privada de libertad. Y me han pasado problemas graves de delitos, a mí sí me han pasado y a mi familia también. No es que no he pasado por problemas y viva en un país que no vea que hay problemas vinculados a la seguridad, porque en el mundo hay problemas de seguridad. Pero hay que deconstruir ese relato que ser joven es un delito, que todos tenemos las mismas oportunidades. Este Parlamento tiene historia y como tiene historia este país, tenemos que saber que este no es el camino para garantizar derechos y oportunidades a esos adolescentes que hoy están privados de libertad. Acerca de la prohibición de piquetes, quien argumenta es el dirigente Gonzalo Sibila. Una declaración de ilegitimidad de los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Cuando estuvo el ministro de Trabajo en la comisión, uno de los elementos que el ministro manejó fue que en realidad esta norma que se está incluyendo en este proyecto de ley ya existe hoy en el Uruguay. Existe a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Él hizo referencia al decreto, a un decreto del 2017, del 20 de marzo de 2017. Yo quiero decir que antes de ese decreto del 20 de marzo de 2017, que sucedió en un gobierno del Frente Amplio, hubo otro decreto del año 99, que también hacía referencia a los piquetes que impiden la libre circulación y que era muy similar.
Pero el decreto de marzo de 2017 incorporó algo que no estaba en el decreto del 99 y que no está en este texto que viene a ser propuesto por los mismos actores que formaban parte del gobierno del 99 y algunos actores más que ahora integran la coalición gobernante. Lo que incorporó el Frente Amplio en el decreto fue la exclusión de los piquetes de huelga de esa regulación. Exceptuaba de esa potestad que le daba la fuerza pública para intervenir sobre piquetes a los piquetes que se daban en el marco del ejercicio del derecho de huelga. Esto le valió críticas muy duras del sector empresarial a ese decreto. Se dijo, no, el decreto este no está bien porque en realidad lo que establece es una clasificación entre piquetes y en definitiva el piquete sindical, el piquete en el marco del ejercicio del derecho de huelga no queda incluido. No es lo mismo, por lo tanto, lo que viene propuesto acá que lo que está vigente hoy. Dicho eso, quiero decir que nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con el decreto del año 2017. Lo quiero decir acá con honestidad porque no me duelen prendas en decirlo, porque el Partido Socialista emitió una declaración en marzo del año 2017 diciendo algo que voy a citar. Expresamos la preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo que habilita a la Fuerza de Seguridad para intervenir sobre cortes de ruta sin previa instrucción del Poder Judicial. Y luego de otras consideraciones decía que las y los socialistas defendemos el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos y la expresión y movilización de la sociedad. Esta ha sido la conducta histórica de la izquierda y de nuestros gobiernos. Obviamente que no fue fácil hacer este pronunciamiento en un contexto en el que nuestro partido integraba el gobierno, pero lo hicimos porque estábamos muy convencidos de que ese decreto era un error. Sin embargo, quiero señalar que eso que creo que habla de la coherencia de un posicionamiento que ha sido histórico de parte de un partido que intenta expresar los intereses de los trabajadores, en este caso tiene otra dimensión, porque esto es bastante más grave que lo de aquel decreto y además se da en un contexto bastante distinto que aquel decreto, porque todo lo que estamos votando en estos días va en la línea de vulnerar derechos de los trabajadores, de recortar derechos de los trabajadores. Y en un contexto en que, como lo decía bien hoy nuestra compañera Gabriela Barreiro, cae el salario en picada, se retroceden derechos y en conquistas de los trabajadores y de los sectores populares, proponer una medida de este tipo es decirle a la sociedad que además de padecer los efectos de un modelo económico que viene en la línea de recortar derechos de los trabajadores y redistribuir el ingreso de forma regresiva, no va a poder expresarse, no va a poder protestar de determinadas formas porque eso va a estar prohibido y si no, lo van a sacar. Y lo que está mencionado acá es el Ministerio del Interior. En ningún momento está mencionada la intervención del Ministerio de Trabajo, en ningún momento está mencionada ninguna mediación para tratar de resolver estos conflictos. Se menciona exclusivamente al Ministerio del Interior. Lo que se está diciendo es que se va a proceder con la fuerza pública a levantar esos piquetes que interfieren con la libre circulación. Y eso, el experto de la OIT que compareció vía virtual en la comisión, acá se ha citado a la OIT, como bien decía hoy el diputado Gerhard, se la ha citado en un sentido o en otro. El experto fue muy claro en el sentido de que esto se veía con mucha preocupación. Se veía con mucha preocupación. Está en las actas, lo pueden ir a buscar. Así que más allá de elucubraciones generales o disquisiciones generales sobre qué piquetes deberían estar permitidos y cuáles no, la expresión sobre estos artículos del proyecto de ley de urgente consideración por parte de la OIT en la comisión fue muy clara. El PIT-CNT, obviamente, dijo lo propio, con mucho énfasis. El Frente Amplio está diciendo esto hoy acá. Y no hay organización de la sociedad civil, de lo que nosotros llamamos el campo popular. Yo sé que hay algunos actores a los que no les gusta esa expresión porque entienden que la única forma de manifestación del campo popular es la democracia representativa. Nosotros creemos que además de la expresión legítima de la sociedad en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en todo el ordenamiento institucional que tiene el Estado, la sociedad también se organiza y se expresa a través de sus organizaciones libres, que eso también es la democracia.
que eso también es la democracia y que la democracia no pasa solamente por lo que hacemos nosotros acá y tampoco pasa por una supuesta clase política de la que algunos hablan cuando empiezan a hablar de la democracia representativa. Yo no me siento parte de ninguna clase política, no pertenezco a la clase política, pertenezco a la clase trabajadora, integro un partido político, soy un militante político y social y estoy acá ejerciendo una función pública, pero no pertenezco a una clase política. Y rechazo esa concepción que aparte creo que nos aleja del pueblo y que es la que lleva a que la democracia se desacredite y que la gente después diga que los políticos no servimos para nada porque nos engloban en un concepto general en el que parece que esto es una profesión. Diputado, se le terminó su tiempo. Bueno, termino diciendo, disculpe señor presidente, que como decía hoy el diputado Aita y como expresábamos varios a lo largo de este debate, la democratización de las sociedades siempre ha venido del lado de los sectores más vulnerados y más oprimidos y que esta norma, como muchas de este proyecto de ley, va en contra de esos sectores y quiere criminalizar la protesta social. Gracias, señor presidente. Este fue el espacio exclusivo del Frente Amplio. Volveremos dentro de una semana por este mismo medio. Contigo al frente, somos Paysandú.